Buenas tardes. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre el libro de Juan Sebastián Constein. El libro se llama Álvaro, su vida y su siglo. Pero voy a hablar precisamente de un personaje que está en el libro, que se llama Jaime Pardo Leal. Entonces, recordemos que Jaime Pardo Leal fue candidato presidencial y fue el dirigente de la Unión Patriótica. ¿Pero qué es la Unión Patriótica? Bueno, la Unión Patriótica ha tenido o ha sido la oportunidad más cercana que ha tenido las Fuerzas Armadas de la Revolución en Colombia, las muy conocidas y famosas, las FARC, de hacer política, y estamos hablando en años de 1984. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que les quería comentar sobre Jaime Pardo Leal, ya que fue uno de los dirigentes de la Unión Patriótica. Entonces, para que tengamos un poquito en contexto lo que es la Unión Patriótica en nuestro país. Entonces, para Jaime no fue fácil llevar este tema de la política, ya que en su trayectoria estuvo sometida a toda clase de hostigamientos, de atentados. Pues desde 1984 se presentaron las primeras desapariciones forzosas en cada una de las agresiones percibidas de agentes políticos, de integrantes de grupos paramilitares. También hay que recordar que entre todo esto, las constantes agresiones y las violaciones a los acuerdos pactados que se hicieron en ese tiempo, en 1984, se rompieron netamente con el gobierno y la guerrilla. Ahí se empezó a dividir todo. Fue como un comienzo para la guerrilla. Digamos que perdieron como todo el poder que tenían en el gobierno precisamente gracias a estas constantes violaciones y agresiones, desapariciones forzosas, todo ese tema. Entonces se rompieron todos los lazos, todos los nexos, todo con el gobierno y con la guerrilla en ese tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de Jaime Pardo Leal. Bueno, Jaime fue reconocido en su vida por el sentido del humor, de la calidad académica, por su positivismo frente a las adversidades. Recordemos que en una de las universidades tenemos un auditorio en conmemoración a él. En 1959 allí comenzó la inmersión de las prácticas activistas revueltas estudiantiles. Eso lo podemos ver muy seguido aquí en Colombia, lo podemos estar presenciando en estos momentos. Hoy 4 de diciembre están en protestas las universidades públicas, no solo las públicas, hay algunas privadas, la clase obrera, por todos estos desmanes del gobierno. No podemos dejar que, o no podemos pensar que solamente la guerrilla ha tenido la culpa de todo lo que pasa en Colombia. El gobierno ha sido arbitrario, ha sido injusto. Entonces, digamos que eso no se vive desde este momento, lo estamos viviendo prácticamente desde 1984 o antes, desde la muerte de Gaitán, desde el 9 de abril. Entonces, no es solamente justificar que el hombre sea de guerrilla, que él sí, bueno, es de guerrilla, pero pues pensemos en algún tiempo que la guerrilla no estaba en contra del pueblo. La guerrilla en su momento estuvo a favor del pueblo, a favor
del campesino. Entonces, bueno, me estoy saliendo un poquito de contexto. Vamos a hablar de Jaime. Para Álvaro Gómez no fue fácil asimilar las muertes o las desapariciones o todas las injusticias que estaban pasando en Colombia en esos momentos. Pero entonces para este año, más o menos para 1981, que nos habla Juan Sebastián Constein en su libro, dice que una siniestra alianza entre narcotraficantes, paramilitares, políticos y la guerrilla, el régimen, eso también es el régimen. En 1981, Álvaro había dicho en una editorial que el establecimiento colombiano no es defensable, es un sórdido amasijo de intereses creados. En 1987, ya con Barco, o sea, Virgilio Barco, de presidente, y cuando las fuerzas oscuras mataron a Jaime Pardo Leal, dirigente de la Unión Patriótica y ex candidato presidencial también en 1986, Gómez lamentó en el alma el hecho y además escribió en su periódico: fue un asesinato que ocurrió al régimen. En el libro no hablamos mucho del tema de cómo fue la muerte de Jaime Pardo Leal, solo nos dice que murió en 1987. Recordemos que fue un 11 de octubre, donde Jaime Pardo Leal ya sabía que lo iban a matar desde mucho antes. Él no solo, cuando se enteró que lo iban a matar, él compró muchos seguros de vida para su familia, para que a su familia no le faltara nada. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese tema, ya que en el libro como tal no nos muestra eso, solo nos dice que Álvaro pues lamenta mucho la muerte de Jaime Pardo Leal porque lo matan las fuerzas oscuras del país. Entonces, vamos a hablar un poquito de la muerte de Jaime, de cómo fue. Bueno, desde el momento en que Jaime Pardo Leal se lanza a la campaña electoral, fue catalogado como un objetivo principal para los famosos paramilitares o instauradores de la oleada de exterminio de la UP, la Unión Patriótica. ¿Por qué fue como tal una amenaza para ellos o su objetivo principal? Pues porque Pardo pronunciaba discursos en los que hacía responsable al Estado de estos crímenes por la postura que habían adoptado, puesto que omitían la residencia de los asesinatos entre las fuerzas militares, el élite de la sociedad y los terratenientes en el marco de la ilegalidad, ya fuesen paramilitares o narcotráfico. Digamos que no solo para ese tiempo, sino todavía lo seguimos viendo, que para el gobierno cada vez que hay una amenaza sobre su mandato, actúan a veces de manera irregular. A pesar de que Jaime Pardo Leal quedó de tercero en los votos, de tercer puesto en las elecciones presidenciales en 1986, la Unión Patriótica obtuvo las votaciones más altas hasta el momento para un partido de izquierda, debido a que logró 14 congresistas para la Cámara y el Senado, 18 diputados para 11 asambleas departamentales, 335.000 concejales para 187 consejos. Es una de las votaciones más altas para izquierda, y en estos momentos, en el 2019, lo volvimos a ver, no para izquierda, pero digamos que vimos un derrocamiento muy grande para la derecha en este 2019. Prácticamente la derecha quedó a un lado
Entonces, esto también yo creo que en unos años, cuando nuestros hijos, nuestros nietos lo vean, van a tener que consultar esto y se van a dar cuenta de, de que nunca fue fácil para la izquierda tomar una posición tan grande en el gobierno. Y lo pudimos ver ahorita con la Unión Patriótica. Ahorita que leí, que pude observar un poco más sobre este tema en esos años, me di cuenta que sí, de que sí, la izquierda sí tuvo posibilidad en muchos años atrás. Bueno, su muerte. Jaime Pardo Leal fue asesinado a las 3:45 de la tarde el 11 de octubre de 1987 cuando regresaba de un fin de semana acompañado de su familia. No existía una certeza sobre los autores intelectuales, pero las investigaciones de la época revelaron que este sospechoso se encontraba Gacha, alias el mexicano, el cual le habían pagado 30 millones de pesos por asesinar a Pardo. Fueron condenados 3 personas señaladas de ser autores materiales del magnicidio. Fue William Infante, Oliveira Infante y Dora Peñalosa Rodríguez, cómplice. El magnicidio de Pardo no fue una sorpresa. Como ya les dije, él ya sabía que lo iban a matar. Todo el mundo sabía. Todos sabían que su persistente lucha política lo iban a matar. El día de su entierro se vivieron momentos de caos en el barrio Policarpas a la Barrieta. Y en ese momento pues entró como tal la investigación de la muerte. En 1994 el juzgado de la Corte Superior de Bogotá declaró inocentes a Rodríguez Gacha, alias el mexicano, y otros 3 sospechosos, afirmando que existía falta de pruebas en su contra. Esta fue la muerte de Jaime. Tristemente lo seguimos viendo, y no solo con la parte política, sino con la parte de la gente del común, que son absueltos muchos agresores, violadores, por falta de pruebas o porque no son un peligro para la sociedad. En mi perspectiva y en lo que pude leer del libro, en Colombia se vive mucha injusticia. Y la injusticia viene de parte del gobierno, que así sea por un hecho político o no, tienen la desfachatez de decir que una persona que viola, una persona que mata, no es un peligro para la sociedad. Esa es mi conclusión. En el gobierno hay mucha injusticia y es muy triste. No todos estamos bien posicionados económicamente, socialmente. Pero no es porque la gente no quiera salir adelante. Solo es porque a veces las puertas se cierran, las oportunidades se cierran. Y es muy complicado. Gracias por escucharme, pues la verdad el libro es muy interesante, totalmente recomendado. Gracias.